Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos que están escuchando una vez más el programa La Mies es Mucha. Déjenme decirles que esta es una segunda temporada de este programa y estamos agradecidos con Dios por el privilegio que nos da de poder dirigirnos una vez más a ustedes, a todos los que están pendientes ahí de Radio Júbilo, a todos los que están pendientes del programa La Mies es Mucha. Se nos es un placer el poder saludarlos una vez más. Saludos a los que nos escuchan a través de la radio FM y saludos a ustedes también que nos escuchan a través de las diferentes redes sociales, a través del Facebook, que están ahí conectados, a través del YouTube. Sean bendecidos, así que les invitamos a que se queden con nosotros esta media hora. De seguro será de mucha bendición para todos ustedes. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Me sostendrá. Así es el Señor. Si estoy en pruebas, ¿es porque estoy en pecado? O más bien, si estoy siendo atribulado, si estoy pasando por problemas, ¿es porque habré pecado contra Dios? ¿Es porque habré hecho algo malo? Yo no sé cuántas veces te has preguntado esto, no sé cuántas veces en tu vida te has cuestionado a ti mismo, te has preguntado a Dios acerca del por qué estás pasando por estos momentos difíciles. Y para esta pregunta quiero darte una respuesta basada en la Biblia. Para esta pregunta quiero darte una respuesta que está de acuerdo a la Escritura. O sea, no quiero darte mi propia respuesta, mi opinión. Quiero darte una respuesta que está basada en la Santa Escritura de Dios. Y la respuesta es sencilla. La respuesta es sencilla y es no. Es no. No es necesario, mi hermano. No es necesario que estés en pecado para que tengas que pasar por pruebas. No es necesario que estés en pecado para que vengan las tribulaciones a tu vida. Y esto te lo puedo confirmar en Salmos. Salmos número 11, versículo 5. ¿Quieres ir conmigo a Salmos número 11,
versículo 5. Ve a la escritura y lee muy detenidamente este versículo. Y ahí te darás cuenta de que eso no es así. Del que estés pasando por pruebas no es necesariamente que hayas pecado contra Dios. Dice Salmos 11, verso 5, dice: el Señor prueba al justo y al impío. Ahí está la respuesta. El Señor prueba al justo y al impío. Y continúa diciendo: y su alma aborrece al que ama la violencia. Si notamos muy bien, hermanos, dice al justo y al impío. El justo en la Biblia es considerado como alguien recto, alguien temeroso de Dios y alguien apartado del mal, ¿correcto? En este solo versículo, hermanos, podemos entender que Dios permite las pruebas, no necesariamente porque hayamos pecado, sino por muchas otras razones más. Muchas personas creen que cuando alguien está pasando por pruebas es porque ha pecado contra Dios, es porque ha desobedecido a Dios en alguna u otra forma y por tanto Dios lo está castigando. Pero hermanos, esto no es del todo cierto. Esto no es del todo cierto. Yo entiendo que la práctica del pecado trae sus consecuencias, o sea, la paga del pecado es la muerte. Pero una cosa es la prueba que viene por consecuencia de nuestros pecados. Y otra es la prueba que viene o que Dios permite, más bien para formarnos como personas de acuerdo a su voluntad, para formar en nosotros el carácter de Cristo. O sea, pero las aflicciones, hermanos, las pruebas no solamente le llegan a los inconversos, no solamente le llegan a los no cristianos, no solamente le llegan a los impíos. Las pruebas, las tribulaciones le llegan a grandes, a chicos, a justos y a impíos, a creyentes o no creyentes, a conversos y también a inconversos. En fin, todos pasamos por momentos así, todos pasamos por momentos difíciles, todos pasamos por momentos de tribulación. Es decir, hermanos, los creyentes en Cristo no estamos exentos a las tribulaciones. Los creyentes en Cristo no estamos exentos a las pruebas, a las aflicciones. No, los creyentes en Cristo no somos inmunes a este tipo de cosas, mi hermano. Pablo dijo en 2 de Corintios, ve conmigo a la escritura, 2 de Corintios capítulo 4, verso 8 al 10. Quiero leértelo para que lo entiendas de una mejor manera. Dice que estamos atribulados en todo. Escucha muy bien, dice atribulados en todo. Dice estamos. Pablo se está incluyendo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Dice en apuros, mas no desamparados. Estas son pruebas, hermano. Estas son pruebas. Perseguidos, dice el verso 9, mas no desamparados. Derribados, dice, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, no estamos exentos. No estamos exentos. Lo que puedo entender a través de esta hermosa palabra es que no estamos exentos de las pruebas. Las aflicciones llegan a nuestra vida. Las aflicciones tarde o temprano llegarán a tu vida, llegarán a mi vida. Estas llegan sin respetar título, sin respetar posición, sin respetar creencia. Muchas veces llegan después. Mira, lo que me llama la atención es que muchas veces llegan después de una gran victoria, después que has obtenido una gran victoria en el Señor. Pero quiero decirte esto, sea en el momento que sea, el propósito de las pruebas, escucha esto, sea en el momento que sea, el propósito de las pruebas en el cristiano siempre será para un bien. Siempre será para un bien. Romanos 8:28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para un bien. Sea en el momento que sea, el propósito de las pruebas en el cristiano es para un bien. Es para un bien. Estás pasando por tiempos difíciles, mi hermano en Cristo. Recuerda de que Dios va a tornar ese proceso en una bendición. Tenlo por seguro que Dios va a tornar esa dificultad en una enorme bendición. En una enorme bendición. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Mira, el caso de Abraham.
el caso de Abraham. Abraham, después de una gran victoria, por ejemplo, después de haber recibido la promesa hecha por Dios de su hijo Isaac, después de haber recibido la promesa de su hijo, el Señor decide probarlo. Génesis capítulo 22, 1 al 2 dice: y aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Quiero repetir el versículo 1 del capítulo 22. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? Era un tipo de fe, era un hombre de fe. Era un hombre de fe, hermanos. Hay pruebas que Dios permite a nuestras vidas para madurar, para producir fe en nuestras vidas, para hacernos entender cosas que antes no comprendíamos. Debemos entender que las pruebas en el cristiano siempre producirán algo bueno. Las pruebas en el cristiano siempre producirán algo bueno. Hermanos, punto número 2. El ser cristianos no quiere decir que no tendremos pruebas. Yo quiero que se te quede eso en tu mente, porque muchas personas piensan de que al venir a Cristo ya la aflicción ya no tocará tu puerta, que ya la tristeza ya no tocará tu puerta. Eso será ya en el cielo, pero mientras estemos en esta tierra muchas veces tendremos que pasar por momentos difíciles. Muchas veces tendremos que pasar por tiempos de angustia, tiempos de aflicción. El ser cristiano, mi hermano, no te hace inmune a las pruebas. El que hayas venido a Cristo no quiere decir que a partir de ese momento todo te iría de lo mejor. No. Y muchos hoy en día, y esto es lo que quiero hacer énfasis, es que muchos hoy en día predican un evangelio sin aflicciones, predican un evangelio sin luchas, un evangelio sin pruebas, contrario al evangelio que los apóstoles predican, contrario al evangelio de Pedro, contrario al evangelio de Pablo, contrario al evangelio de Santiago, y quienes constantemente alertaban al pueblo. O sea, estos apóstoles constantemente alertaban al pueblo que tarde o temprano vendrían pruebas, que tarde o temprano vendrían adversidades, vendrían tiempos difíciles, para que estos no se sorprendieran cuando las pruebas llegasen a sus vidas. Lo que pasa hoy en día, hermanos, es que cuando el cristiano no se le predica toda la Biblia, cuando al cristiano no se le predica toda la Biblia, cuando al cristiano no se le dice acerca de que las aflicciones vendrán a su vida, cuando estas vengan, comenzará a frustrarse. Cuando estas vengan, habrá un problema, surgirá un problema, y es que comenzará a desilusionarse del evangelio. Cuando las pruebas llegan, ahí es donde se topa con la realidad, hermano. Lo que pasa en día es que cuando el cristiano no se le predica esto y solo se le dice que todo te irá bien, que Dios abrirá puertas, que Dios te bendecirá, surge un problema. Cuando llegan las pruebas, ahí se topan con la realidad. Ahí se topan con la verdadera realidad, y es que se frustran. Ahí es donde se frustran y se decepcionan y dan un paso atrás, porque en vez de bendiciones, lo que le ha venido son tribulaciones. Y comienzan a retroceder porque eso no fue lo que el predicador dijo. Es que, hermanos, no es lo que el predicador dice, es lo que la Biblia dice. O sea, no es lo que el predicador te dijo, es lo que la palabra de Dios dice. Y esto es lo que dijo Jesús en la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, verso 20 al 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto está bien claro. La aflicción fue una de las cosas que el Señor nos advirtió.
La aflicción fue una de las cosas que el Señor nos advirtió. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Cuando nosotros solamente se nos predica de bendición, de que Dios abrirá puertas, y yo no estoy en contra, o sea, es bien, Dios abre puertas, Dios bendice, pero también hay que predicar la otra parte de que vendrán aflicciones, para que así el cristiano no se desilusione cuando éstas vengan, cuando las pruebas toquen la puerta de su casa. Lo que pasa, mi hermano, es que cuando no estás bien nutrido de la palabra de Dios, es probable que en un momento de aflicción puedas tropezar. Es probable que en un momento de crisis, en un momento de adversidad, pueda que tropieces, porque no estás nutrido de la palabra del Señor. No está, o sea, solamente se te habló de pura bendición, pero cuando vienen las pruebas, ahí te desilusionas. Debes de entender que las pruebas son necesarias para cada cristiano. Las pruebas son necesarias para todos nosotros. Y el mejor ejemplo es el ejemplo de Job. El ejemplo de un justo en pruebas. Este personaje, mis hermanos, no era una mala persona. Todo lo contrario. Miremos el testimonio que da la Biblia acerca de Job. Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tremendo testimonio de un hombre. Y lo da la Biblia, lo da la Escritura. Pero un día fue probado como ninguno. Ahí es la cosa. Un día dice la Escritura que fue probado como ninguno. Observe que las pruebas, mis hermanos, no solamente son para los que viven en pecado. Los justos también pasan por momentos difíciles. Los justos también pasan por momentos de sufrimiento, por tiempos de tribulación. O sea, Job en un solo día perdió a todos sus bueyes. Job en un solo día perdió todas sus asnas, perdió todos sus criados, todas sus ovejas, todos sus pastores, todos sus camellos. Y lo que es peor aún, murieron todos sus hijos. 7 varones y 3 mujeres. ¿Qué te parece? Y poco tiempo después perdió hasta su salud. Job, dice la Escritura, que fue probado como ninguno. Job luchó consigo mismo tratando de entender lo que estaba pasando. Él luchó también con Dios, pero finalmente entendió lo que Dios estaba tratando de hacer con él. Job 42, verso 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, en el momento de las pruebas quizás no entendemos el porqué. Quizás no entendemos la razón. Quizás no entendemos el por qué me está pasando esto a mí. Pero lo único que debemos de hacer es esto: confiar en Dios. En el momento de pruebas, lo único que podemos hacer nosotros es confiar en Dios. Confiar en Él, que Él todavía sigue teniendo el control de nuestra vida y de lo que nos está pasando. Muchas de las pruebas, y no generalizo, pero muchas de las pruebas que los cristianos suelen atravesar es porque Dios a lo mejor quiere trabajar un área nuestra. Quiere trabajar una parte de nuestra vida. Y todo esto para un beneficio. Todo esto es para un beneficio propio. Recuerda, mi hermano, esto: que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán para un bien. Los que aman a Dios, todas las cosas le obran para un bien. Si usted está atravesando por alguna difícil prueba, no te rebeles contra Dios. Dios está tratando de enseñarte algo a lo mejor. Trata de depender de Dios. Él quiere enseñarte algo. O sea, cuando lo hagas, Dios mismo se encargará de quitar la prueba. Las pruebas muchas veces son las herramientas que Dios utiliza para perfeccionar nuestro carácter. La paciencia, o la capacidad de soportar la adversidad sin desmoronarte, es una cualidad de carácter esa. Esta virtud solamente se aprende a través de las pruebas. Para concluir, quiero leer Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mira, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que si estás pasando por prueba,
déjame decirte que Dios tiene el control. A Dios no se le ha escapado nada de sus manos. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Quiero hacer una oración por ti ahí donde estás. Padre Dios que estás en los cielos, sabemos que a ti nada se te ha escapado de tus manos, Señor. Sabemos que aún en los momentos difíciles, Señor, en nuestras vidas, tú sigues teniendo el control. Tú sigues teniendo el control, tú sigues sentado en tu trono, Dios eterno. Sabemos que esta prueba, Señor, esta prueba momentánea, esta leve prueba, sabemos que producirá un eterno peso de gloria, Dios. Señor, sabemos que habrá una recompensa, hay un propósito detrás de las pruebas, Dios. Ayúdanos a entenderlo, Dios eterno. Ayúdanos a entenderlo, Padre. Mientras tanto nos humillamos delante de ti, confiamos, Señor, en tu poder, confiamos en tu capacidad para sacarnos y librarnos de las pruebas, Señor. En el nombre de Jesús oramos para que nos ayudes a entender y nos ayudes a salir de esta crisis, de esta dificultad, de este momento difícil que nos ha tocado vivir. Señor, agradecemos de antemano, Dios, tu ayuda. Agradecemos de antemano, Señor, el sacarnos de esta prueba, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.